Lo veníamos anunciando desde el inicio del programa. Tenemos muchísimas cosas para conversar con el director de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior. Es la cara visible de esos operativos, los operativos llamados Mirador, que quizás el que tuvo, digamos, mayor revuelo fue los primeros, acá, en la zona de Casaballe. Pero bueno, vamos a estar repasando su tarea a lo largo de estos años. Le damos la bienvenida entonces a Gustavo Leal. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bienvenido. Estamos un poquito acongojadas, ¿no? El día no ayuda mucho. Exactamente, sí. Primero le queríamos consultar si usted conocía a María Auxiliadora, algunas palabras que nos pudiera decir sobre ella. Yo estuve hoy en el velorio, estuve hablando con el presidente a saludarlo, a los hijos también. Ella tenía un perfil súper bajo, pero era una persona que siempre estaba. Y tenía un peso importante en la familia y en las decisiones del presidente también. O sea, es un momento muy duro, realmente. Sin duda que sí. Bueno, yendo a lo que nos convoca en el día de hoy para conversar, bueno, hace días nada más nos enterábamos de esta noticia, ¿no? De que el candidato Daniel Martínez a la presidencia del Frente Amplio, Daniel Martínez, lo eligió para ser el vocero sobre seguridad en la campaña. ¿Qué significa eso para usted? ¿Cómo fueron estos primeros días y cuál es la propuesta, digamos, de seguridad en este sentido? Es cierto, hace unos días atrás, el 19 de julio fue, Martínez tuvo una reunión conmigo, había habido una serie de reuniones previas. Yo lo conozco a Martínez lo conozco desde hace bastante tiempo, pero estreché el vínculo con él en la Intendencia de Montevideo a partir de las intervenciones que nosotros del Ministerio del Interior comenzamos a hacer en muchos lugares, teniendo en cuenta que hay intervenciones que tienen que ser integrales y se necesita coordinar distintos organismos del Estado. Y en eso Martínez, siendo intendente, jugó un rol muy protagónico. Recordemos, por ejemplo, que había que abrir calles, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en la unidad Misiones, Los Palomares, como se le conoce, sí, es un complejo habitacional que es propiedad de la Intendencia. Claro. Ahí había que hacer demoliciones, claro, hacer apertura de calles, poner iluminación, mejorar servicios, porque eso es parte de la seguridad también. Claro. Y en realidad es una parte muy importante de la seguridad. Sí. Y la posibilidad de haber coordinado eso facilitó que pudiéramos tener diálogos bastante en profundidad sobre una mirada de la seguridad que implica, y que yo lo he planteado innumerables veces sin saber que iba a tener este rol, pero que una política de seguridad tiene que tener como tres pilares. Uno que es el ejercicio de la autoridad, sin complejos, sin miedo, con firmeza, teniendo en cuenta que hay dos límites, que son el respeto a los derechos humanos y el respeto a la Constitución, pero que sobre esa base implica de que si uno está en el gobierno tiene que ejercer la autoridad y tiene que poner límites. Eso es algo que parte se le ha cuestionado del trabajo también del Ministerio del Interior. Eso se le ha cuestionado en algunas instancias al Frente Amplio, que era un partido que le costaba ejercer la autoridad por una cuestión más ideológica, digamos. Bueno, yo sé que cuestionamientos, y más ahora en una campaña electoral, que yo no es mucho mi fuerte ese aspecto, es más la gestión, pero en una campaña electoral se dicen muchas cosas y a veces es difícil discutir con argumentos. Desde que está el Frente Amplio en el gobierno, cuando asume el Frente Amplio había alrededor de 5.000 presos, hoy hay 11.000. Entonces, los que dicen que no se ejerce la autoridad no miran ese número. Entonces, sí, bueno, acá ha habido una política de persecución criminal importante. ¿También quizás creció el delito? Puede ser que haya crecido. ¿Puede ser que sean también de las dos cosas? Pueden ser las dos cosas, pero también es cierto de que hay una intervención en este tema, por ejemplo, de los operativos que se iniciaron ya en el año 2017. Fíjense, en el conjunto de las intervenciones llevamos 29 intervenciones hasta el momento. 2017, todo el 2018 y lo que va del 2019. En Montevideo, en Canelones, Maldonado, Salto. Y se están trabajando en algunas otras que va a haber a la brevedad. En su conjunto se realizaron en total 613 allanamientos, en los cuales se detuvieron a 314 personas.
Y de esas 314 personas, 249 quedaron con prisión. Quiere decir que 8 de cada 10 personas detenidas fueron a prisión por distintos tipos de delitos, pero fundamentalmente por delitos vinculados al tráfico de drogas, el tráfico interno de armas, extorsión y la usurpación de propiedad, ¿no? Y usurpación. También ahí eso es complicado, ¿no? Eso es muy complicado. Y es una modalidad, digamos, que de alguna manera es bastante novedosa para el Uruguay, sí, en un punto, ¿no? Es una forma de delito muy compleja que además es muy dolorosa para mucha gente. Es una modalidad mafiosa, sí, yo la definiría de esa manera. Por eso fue que hubo una intervención tan contundente, drástica, creo yo, sí, claro, drástica, porque eso había que cortarlo de cuajo. Era necesario, porque claro. Pero ¿cómo está el después de eso? Bueno, en el después, yo ayer, por ejemplo, voy día por medio, cada 2 días ahora, ahí a la zona de los Palomares. Estuve ayer porque se está terminando de ajustar la apertura de una de las calles. Y estuve en el lugar donde se demolió, fue la primera demolición, donde estaba la señora Mónica Sosa y toda su familia, y hoy escombros quedan, y va a haber una calle arriba sobre eso. Y claro, sí, y es muy simbólico, pero igual de todas maneras, la gente, ¿cómo está? Cambió. Después de un trauma de esas características, cuesta recobrar la confianza, y eso es paulatino. Por eso, desde las primeras veces que nosotros estuvimos, ahí dijimos, el Estado no se va, más allá de las amenazas, más allá de las presiones. Aquí lo que hay que tener es una presencia permanente, y si hay que ir 2, 3, 4, 5 veces hasta que se pacifique ese lugar, se va a hacer. Y eso se hizo, en parte porque hay gente que todavía no entendió que las cosas cambiaron definitivamente. Hablabas de amenazas. ¿Vos recibiste amenazas en particular? Sí, claro. Bueno, ¿tenés custodia policial? Mire, yo sobre los temas de seguridad personal y de mi familia no hablo en público, por seguridad justamente. Claro. Pero créanme que no es sencillo transitar el vínculo con estos grupos, ¿no? Porque es gente que no tiene... Daniel, te hemos visto casi que enfrentados con esa gente, ¿no? Sí, porque lo que pasa es que también... Más allá de tu voluntad, te quiero decir, pero... Claro, ahí se hizo muy conocido una situación que me tocó, que no fue buscada por mí, claro, porque claro, yo estaba trabajando, haciendo cumplir una decisión judicial, que era que un conjunto de personas habían sido procesadas por usurpación y tenían que devolver la casa. Y resulta que se prendieron las cámaras de televisión, y que por suerte estaban, porque registraron lo que pasó, y una horda de esta gente, que estaban todos procesados, y que estaban entregando las casas, se quisieron convertir en el mismo momento en víctimas, cuando habían sido los victimarios. Y poco menos que me reclamaban que el Estado tenía que darle una casa, que el Frente Amplio los perseguía, que no podía ser, y yo le dije, bueno, pero ustedes estuvieron ayer firmando un acuerdo porque habían usurpado una casa y están devolviendo la casa. Entonces nosotros no le vamos a dar nada, ¿no? Sería una locura que gente entra a una casa, le pone una pistola en la cabeza a un niño o a una persona, lo saca y después resulta que el Estado le tiene que dar una casa. Ahí se generó, bueno, me dijeron varias cosas, y entre ellas me dijeron que yo era un antichorro, como un insulto. Y bueno, y yo tratando de mantener la calma en un momento, capaz que la perdí la calma, pero bueno, uno es una persona también que en ese momento me saltó la térmica, como quien dice, porque dije, no, pero esto no puede ser, ya es el colmo de los colmos. Porque esa gente que... no, pero aparte se vio todo, digamos, la escalada en la que vos le tratabas de explicar. Digamos, en un momento empezaste a tratar de razonar con las personas, hasta que llegó un momento en el que vino ese supuesto insulto. Claro, y entonces ya era demasiado, porque había un señor ahí, pelado, que tenía 8 antecedentes penales, la otra muchacha que estaba ahí, que me perseguía caminando atrás rapidito así, también tenía 3 antecedentes penales por estupefacientes. El cuarto ya era la usurpación, estábamos hablando con delincuentes. Claro. Y resulta de que esos delincuentes estaban apareciendo en la televisión, poco menos que el Estado los estaba abandonando. Y normalmente, ¿cómo se da la dinámica? Sin la cámara, ponele. ¿Cómo se hubiese dado?
Sin la cámara son otra cosa. ¿Ah, sí? Sí, porque además hay una cantidad de gente que se hace el valiente frente a la televisión. Porque esa gestualidad que hacen los convierte también o quieren convertirse como en referente para su entorno, claro. para demostrar un poder. Un poder que yo creo que no lograron demostrar, y cuando me terminaron diciendo eso, antichorro, yo fui y los encaré, ahí sí, dije, bueno, esto ya está. Pero usted sostiene que es antichorro. Es decir, recién decía, me saltó la térmica, pero en realidad sigue sosteniendo eso que es que lo que pasa es que eso no es un insulto. Claro. Empecemos por ahí. Capaz que es una verdad. A ver, yo soy un funcionario público. Trabajo en el Ministerio del Interior. No defiendo a la delincuencia. Claro. Entonces, que alguien me diga como un insulto que yo soy un antichorro, bueno, realmente estamos mal. Ahí uno se da cuenta la diferencia abismal, porque además me dijeron eso y después cuando me estaba yendo volvieron a decir no, porque esto es culpa del gobierno, que el Frente Amplio, no sé, una mezcla que no tiene absolutamente nada que ver y que lo que yo les explicaba o traté de explicarles era de que ellos mismos se estaban desacatando frente a la justicia. Porque estaban presionando para no entregar las casas. Y el día anterior, esas mismas personas habían firmado... Habían hecho un acuerdo. Habían hecho un acuerdo para no ir a prisión. Entonces, realmente, a veces uno piensa, ese acuerdo a esas personas les salió barato, porque con la actitud que tenían, firmaron el acuerdo y reconocieron el supuesto error y lo admitieron, por la galería. No era verdad. Seguro. Pero No era realmente, en la primera Ese que es el pudieron, primer hicieron problema, otra ¿no? cosa. En estas cosas. Nos vas a contar si por ahí vas a ser el próximo ministro. ¿Está? No responda, No lo respondas ahora. Vamos a hacer una pausa. Tiene tiempo de pensar todavía si va a decir que sí o que no. Me quedó picando la pregunta porque parece que Bonomi el otro día en el semanario Búsqueda dijo que serías como el candidato para sucederlo en ese puesto. Y es uno de los más... Aunque lo tuyo no viene muy fácil igual, porque siempre decimos que el Ministerio del Interior o el ministro... todo el mundo regala ese puesto y lo quiere regalar. Sí, claro. No es un lugar donde uno vaya a tener una carrera, como mucha gente quiere pensar la política, que es como una carrera. A ver, en primer lugar, el ministro no designa ministros. El que designa a los ministros es el presidente. Y bueno, ustedes me preguntaron sobre ese tema y hoy eso no está arriba de la mesa. Y yo en este momento soy el vocero y el referente del candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, en la campaña. Habrá que ver cuál es el resultado de las elecciones. Eso sí, pero ¿aceptarías o no? Mi función con Martínez en este rol es hasta que terminen las elecciones en octubre. Gustavo, ¿aceptarías ¿Pero te gustaría? o no? Por lo menos decir si te Contestá, gustaría. Gustavo. Vamos a usar una metáfora de fútbol. Sí, ay, hoy le Sí, pusimos a ver. Peñarol, a ver qué dice. Partido a partido. Muy bien. Paso a paso. Hay una pregunta Claro. de un televidente de Sebastián que dice, me gustaría que le preguntaran a Gustavo si el próximo gobierno no es del Frente y le proponen que siga con la tarea que está llevando a cabo. ¿Seguiría? Bueno, habría que... Yo creo que ese escenario espero que no suceda, porque estoy convencido que el Frente Amplio tiene todavía una agenda pendiente de transformaciones en el país y que más allá de muchas dificultades que ha habido, hay un cambio real en la sociedad que hay que valorarlo y que hay que profundizarlo. Yo quisiera ver cuáles son las propuestas desde la oposición, porque si la propuesta es la militarización de la seguridad con los militares en la calle, yo estoy diametralmente en contra de eso. Pero Leal, su trabajo ha sido, digamos, bien visto por parte de la oposición. Sí, pero o sea, fíjense que... usted es un profesional respetado dentro, Sí. de la oposición, dentro de los políticos en general, del Sí, es sistema cierto, político. el propio Talvi dijo de que me quería, ¿quién no quiere tener a Leal?
qué coraje que tiene, etcétera. Ojalá fuera parte del equipo, también la calle. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque muchas veces, no todo, pero muchas cosas se reduce a banderas políticas. Y en definitiva, acá lo importante es el país, independientemente de la bandera política. De eso, yo creo que eso depende de cuál es la estrategia de seguridad. Claro, qué es lo que propone. Claro, que porque, a ver, gobierno, si no fuera este gente. tipo de intervenciones que nosotros hemos llevado adelante, son intervenciones basadas en la inteligencia. Es decir, en tener información, en dar golpes muy contundentes, pero quirúrgicos en lugares que son complejos, pudiendo distinguir entre el trabajador y el narcotraficante, no haciendo tabla rasa. Repito, 8 de cada 10 detenidos Son procesados. termina con prisión. Sí. Entonces, eso es una estrategia, y hay una visión detrás de cómo hacerlo. Lo que yo escucho de otros lugares va en una lógica diferente. O sea, la rañaga, dice la propuesta de Sin Miedo. Sí, pero han hablado incluso de volver a las racias como mecanismo. Las racias son detenciones en averiguaciones, así como al voleo. Yo era estudiante cuando era joven. Fíjense, ¿no? Yo fui integrante de la coordinadora antirracia. Organizábamos movilizaciones estudiantiles y juveniles en contra de las racias, que era un decreto que había, se llamaba el decreto 690-980, de detención en averiguaciones. Bajo el gobierno de Sanguinetti. Bajo el gobierno de Sanguinetti, pero que habían empezado con la dictadura. 980 era porque era del año 1980. Permitía que detención en averiguaciones durante 48 horas por las dudas. Yo estaba esperando el ómnibus, me veían cara de sospechoso, me suben, Sí. me detienen 48 horas y ahí averiguan quién era, y a ver si estaba en algo. Había una orden de operaciones en la jefatura, por eso las racias fueron tan violentas. 25 personas detenidas por seccional. Hay 25 seccionales en el Uruguay, 500 personas por día, todas las noches. Eso es una lógica de seguridad que justamente... Que va en contra de tus propios principios. Totalmente, porque es una lógica que no está basada Y que atropella, en además, poner la inteligencia del Estado. En esto que decías que es quirúrgico, también vas vos al frente, ¿no? Recién lo hablábamos en el corte y lo voy a preguntar igual. Pero está tu cara siempre ahí. O sea, y eso, si vos decís que en esto no se gana, no se está jugando una carrera política, o sea, que no sirve para nada poner la cara en un punto, a rédito personal, político, digamos, y que por otro lado compromete tu seguridad y la de tu familia, ¿por qué pones la cara? Porque yo soy un funcionario público y estoy convencido que los funcionarios públicos tenemos que hacernos cargo del trabajo. Yo recién te ponía el ejemplo, si estuviera a cargo de un hospital y hay un accidente grande y llegan 14 heridos a la emergencia y soy el director del hospital, lo que tengo que hacer es bajar a la emergencia y estar trabajando ahí con la gente que está atendiendo la situación. Porque hay que hacerse cargo de las cosas y hay que poder explicarle también a las familias y a las personas qué es lo que está pasando y respaldar. Yo no concibo el trabajo de un escritorio, creo que hay que tener menos escritorio y un poco más de camino en la calle. Entonces, es un estilo de trabajo, yo siempre trabajé así. No me gusta el tener una responsabilidad, dar una orden y no dar la cara. Eso no se hace. Que no quiere decir Sociólogo. que no puedes delegar, no quiere decir eso. No, una cosa es delegar, pero la otra es hacerse cargo. Es como ustedes en un equipo de trabajo, bueno, pueden tener un coordinador periodístico, pero cuando tienen alguna dificultad o tienen un trabajo grande, yo quiero que el coordinador esté trabajando también. Si está en la casa tomando mate y me da solo órdenes, Está complicado. no me gustaría. Sociólogo Gustavo Leal, director de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, gracias por este rato aquí en Vespertinas. Gracias a ustedes por la invitación. Placer Volveremos a recibirlo. conversar en otro momento. ¿Cómo no? En cualquier momento.